Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar aquí en estos domingos de Cine en Paz, de Mi Película es Estar en Paz. Hoy estamos con unos panelistas muy interesantes que nos van a hablar de diferentes cosas. Esta es la semana que tenemos de la paz después de una guerra violenta. Y yo creo que esta semana nos estuvimos preguntando por Twitter y por diferentes redes sociales cuáles eran como los eventos del conflicto que más recordábamos, la muerte de Jaime Garzón, de Galán, de Gaitán, de pronto de personas más recientes. Ha habido una indignación colectiva por todas las masacres que ha habido aquí en Colombia recientemente y eso nos está haciendo que cada vez más tengamos como una mirada crítica frente a la historia para que no tengamos que repetirla. Hoy tuvimos dos películas increíbles. Tuvimos un 9 de abril de Edgar Humberto Álvarez, una animación en plastilina que mostraba como la indignación y también la violencia que se estaba juntando en Bogotá antes de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Y también tuvimos la proyección de El Encuentro de Guayaquil, que muestra como esta intriga que se dio entre José de San Martín y Simón Bolívar al buscar una Latinoamérica unida. Y también escogimos esta película para hablar de este tema específicamente porque consideramos que no solamente los últimos 50 años de conflicto generan o forman el carácter de quienes somos como país en este momento, sino que también toda nuestra historia de independencia, mal llamada independencia, digamos que desde ahí se acumula un resentimiento colectivo como hacia lo que está pasando, pero que también frente al proceso de paz y otras cosas que están sucediendo a nivel de Colombia, de activismos políticos que quizás son menos invisibles que los dramas de Álvaro Uribe y las altas cortes, se están construyendo redes de apoyo, procesos comunitarios y cosas muy valiosas desde nuestro país. Y hoy vamos a escuchar desde diferentes puntas estos temas que estamos navegando. Pues voy a dejar que mis panelistas se presenten a sí mismos, pero primero les quiero dar muchísimas las gracias por estar aquí, a todos los espectadores y a ustedes también. Nos van a hablar desde Argentina, desde España, desde Colombia. Entonces, gracias a todos los que están conectados a esta hora. Nicolás, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Y Laura, bienvenido a Mi Película es Estar buenas en Paz. tardes buenas tardes a Iván, a Alex, que están también ahí conectados. Y muchísimas gracias por la invitación. La verdad que creo que es una discusión que nos debemos como Latinoamérica, que nos debemos a aquellos que creemos todavía posible ese fracasado sueño de la patria grande, pero particularmente los que creemos que esa patria grande la vamos a hacer entre los pueblos y por lo cual no deberíamos rendirnos. Así que bueno, de verdad, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, ya veremos, queremos saber muchas cosas de la película, así que gracias por estar aquí. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido, buenas noches para ti, pero ¿cómo estás? Es la 1 de la mañana, pero vale, no pasa nada. Nada, pues un gusto. Yo los estoy saludando desde Valencia, España. Estamos por acá una buena cantidad de estudiantes colombianos estudiando una maestría que se llama Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible. Y nada, aunque parezca que estoy como en una cueva, no, estoy acá pues en el piso, en pleno post-confinamiento y todo ese tema. Así que nada, enhorabuena con hablar con ustedes sobre algo tan urgente en estos tiempos particulares. Está bastante surrealista tu cámara, la verdad. Le añade un toque de sci-fi a nuestro conversatorio. Gracias por estar aquí, Iván. Alex, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Te gustaría presentarte? Gracias, Laura, a ti, a este excelente proyecto que has acogido para construir paz. No, pues acá como todos, tratando de cuidarnos, mostrando lo mejor de cada uno. Cuidarnos también es hacer paz, es cultura. Y no, pues a dar la pela desde todos los escenarios para que las cosas nos salgan bien, súper contento, esperando mañana
que se llegue o esperando este momento anhelado de ver lo que se viene acá con este excelente cortometraje. Y no, creo que estamos listos para apostarle a lo que se nos venga encima y a construir paz desde todos los ángulos y qué más desde el arte y la cultura y el humor. Vale, muchas gracias. Alexander es excombatiente de las FARC, desmovilizado, tiene procesos en los que motiva a las personas, les enseña sus procesos motivacionales al respecto de reintegrarse a la sociedad y el posconflicto. Entonces, bueno, ya nos contará un poco más. Bueno, Nicolás, yo quería invitarte a que nos hablaras de tu motivación para hacer el encuentro de Guayaquil. Yo sé que a uno las películas, después de que las hace y de todo, la motivación le va cambiando y como que algo va mutando, pero ya viéndola a la distancia, ¿qué piensas tú sobre la construcción de la película y también sobre el estado actual de esa construcción de la Latinoamérica unida? A ver, Laura, la verdad es que la película para mí fue un desafío. Digamos, veníamos de terminar un proceso de carácter popular en la Argentina, de corte popular. Se iniciaba un proceso marcado por el neoliberalismo y en ese sentido poder contar la historia de este cruce entre San Martín y Bolívar era un desafío, hasta incluso en el paralelismo que se hacía con lo que se estaba atravesando en Latinoamérica en ese momento. La película es del 2016, ¿sí? La película es del 2016. Incluso fue la película que Argentina elige para el Bicentenario. Se pasó en Tucumán el 9 de julio del 2016. Hoy a la distancia, nada, seguimos repitiendo, te diría que los mismos errores que llevaron a las discusiones que daban San Martín y Bolívar, y también aprendiendo de la misma forma que ellos pudieron ir aprendiendo y transformando su discurso y su visión de la realidad de los pueblos. Y nada, coincidiendo casi siempre que el enemigo es el mismo que incluso sigue siendo hoy en día. Recién voy a hacer una pequeña incidencia. Antes de empezar con la charla, hablábamos entre nosotros por afuera, y Iván me hacía mención a Diego Capusotto, un humorista argentino, para mí el mejor humorista argentino. Y Capusotto el otro día, haciendo referencia a los 4 años anteriores de nuestro país, hablaba de la clase dirigencial como una clase que se cree dueño de un país que odia. Y la verdad es que el enemigo de esta patria grande casi siempre fue esa misma clase, representada por los de afuera que nos querían comprar o por los de adentro que nos querían vender, pero casi siempre con ese mismo objetivo, ¿no? Teniendo como destinatario una patria o un pueblo al que odian. Y seguimos teniendo los dos gobiernos neoliberales y altamente, lo que tú dices, como en contra de su propia población. Aquí hay un problema gravísimo y es que señalamos lo que queremos erradicar, es decir, vivimos en un narcoestado, ¿cierto? Mientras el gobierno trata de combatir las drogas, es como, pero ¿cómo así? ¿Sí? Entonces, lo que tú dices es verdad para Colombia y para todos los países que están teniendo gobiernos que realmente les importa es construir una base capital para ellos mismos, porque ni siquiera es para el país, ¿no? Y en el marco de la pandemia esto ha dado paso a que se generen unas políticas muy nefastas y muy inmediatas y muy fáciles de aprobar por los gobiernos, también para perjudicar la autonomía de las personas en términos de su información, de sus ingresos. Entonces, toda esta conciencia que estamos teniendo sobre los eventos me parece muy importante. Y lo que estás diciendo sobre Capusotto es absolutamente real para nuestro país también. Bueno, le abro la pregunta a Iván, como abogado y como académico. ¿Qué cree él que tiene que ver nuestra violencia actual con esa violencia que viene desde la independencia y me atrevería yo a decir desde la conquista, ¿no? Vale. Mm, yo siento que a veces esa disputa que se generó entre liberales y conservadores
a veces es como, o uno es el bueno y el otro es el malo, ¿sabes? O sea, hay dos roles aparentemente aún persistiendo dentro de nuestra idiosincrasia de pronto colombiana. Entonces, está unos escenarios, digamos, disidentes, decirlo así, contrarios a las formas políticas, y están los dirigentes. Entonces, esa disputa entre tú estás o eres del costado izquierdo o eres del costado derecho. Yo creo que eso aún está como que permanente, ¿saben? Siento que eh, aún no podemos estar como en un punto de pronto intermedio. O sea, aparentemente, sí o sí, Colombia sigue en esa circunstancia un poco, sí, por resolver. A ver, podemos tener circunstancias en común, no necesariamente por el hecho de yo ser de izquierda o ser de derecha, ya somos sinónimo de disputas o algo así. Eso es como que finalmente lo que aún siento que está sucediendo en Colombia, como una politización súper contundente, y creo que viene de esa pasado antiguo en el que nos disputábamos entre godos y cachiporros y cosas así. Parece que sigue permanente no sé, esos fragmentos anacrónicos, porque siento que son anacrónicos. Parece que nos estamos disputando todavía quién rompió el florero, ¿sabes? O sea, no dejamos todavía esa discusión, porque no hay un poquillo más de cosas en común. Ya sé, quizás eres del centro democrático, quizás eres del polo, pero podemos conversar, y eso a veces está un poco difícil dentro de nuestra idiosincrasia. Entonces, eso yo siento lo que de pronto podría estar sucediendo. Muy importante lo que dices, sobre todo que esa polarización pues no existe solo a nivel político, sino que pensándolo como a nivel de la conquista también siempre es los que tienen contra los que no, y cómo los que no tienen se han ganado el derecho histórico a tener una cantidad de cosas, pero sigue habiendo una represión del capital, las influencias y la forma en la que se administran los gobiernos, que es muy, muy nefasta. Bueno, le quiero extender la pregunta a Alexander, si él considera que las violencias son solo las que emergen de estos conflictos, o si nosotros también a nivel personal también caemos en muchas violencias contra nosotros mismos, nuestros familiares o nuestra comunidad. Precisamente, Laura, creo que es uno, siempre pongo este texto en todos los contextos de los escenarios en los que hablo, y es que a veces nosotros, hablemos del proceso de paz, voy a hablar precisamente del proceso de paz. Muchas personas critican el proceso de paz en Colombia y critican a veces a una persona, por ejemplo, no llamemos a Alexander como excombatiente, sino hablemos otro compañero que no tiene las mismas capacidades de mostrarse con una cultura diferente a la que estoy viviendo. Entonces, todo el mundo lo va a ver en una zona de reincorporación, una zona donde están concentrados, y lo van a tildar es como el malo, como el asesino. Así él haya estado en un grupo, nunca, hubieron muchas personas de esas que nunca alcanzaron ni a disparar un arma, simplemente llegaron ahí y han estado hicieron un proceso de parte de un grupo armado, y todo el mundo lo va a tildar a él como el asesino, como el terrorista. Pero a veces no nos damos cuenta, a veces que desde nuestros hogares, nosotros a veces también generamos violencia, cuando a veces le pegamos a nuestras esposas delante de nuestros hijos. También cuando a veces nos tomamos lo de la quincena, lo del pago del mes, y dejamos a nuestros hijos sin comida. Cuando a veces cuando nuestras esposas, nuestras mamás se ponen a criticar, a juzgar a la vecina sin compromiso alguno, y creo que generan este tipo de violencias. Entonces son tipos de violencias, unos tipos de violencia como más social, y nosotros a veces criticamos a veces como la violencia del conflicto. Entonces sí hay como una metodología de una violencia externa que a veces es más peligrosa que la misma violencia armada, y es lo que nosotros en Colombia y en muchas partes del mundo no hemos entendido, que antes de juzgar tenemos que ver que nosotros a veces somos más victimarios desde nuestros puntos de la sociedad civil.
Totalmente, y me parece súper importante lo que está diciendo aquí Alex, porque uno generalmente se le facilita reconocerse como víctima, pero no se reconoce como victimario. Y en todo esto, por ejemplo, yo veo que en muchos temas de la reivindicación de la mujer se hace mucho énfasis en cómo las mujeres son muy violentadas físicamente, pero no se hace referencias a las violencias psicológicas que las mujeres también podemos operar sobre nuestra pareja en el marco de una relación y que pueden dejar huellas profundamente más terribles que, pues no digo que no sea terrible, la violencia física de cualquier lado no es aceptable, pero también cuando uno no pega con el puño, pero sí desmerita a la otra persona, la hace sentir insignificante, tonta, pobre, poco adecuada, le está hiriendo su autoestima y su capacidad para defenderse a sí misma. Entonces yo creo que en este proceso de entendimiento de la paz tenemos que ver cuándo estamos siendo víctimas de una agresión y cuándo estamos realmente ejerciendo esa agresión. Porque en últimas lo que pasa en las dinámicas sociales también tiene que ver con una exteriorización de lo que pasa a nuestro nivel interior como personas y como comunidades. Bueno, mi siguiente pregunta para cada uno sería, ¿qué es estar en paz? ¿Qué cree cada uno que es estar en paz? El que quiera responder primero es bienvenido. Bueno, yo respondo. A ver, yo siento que estar en paz es reír. Ya que estamos hablando, que justo estábamos hablando con Nicolás de este Capusotto, siento que una de las formas más destacadas que yo aprendí con base en el humor de Peter Capusotto fue cómo a describir la realidad cruda, pero con gracia, ¿sabes? Riéndote. Fíjense lo que está sucediendo justo ahora con el comediante, pues, que Juan Piz, sí, que le reprocharon en Colombia que él era aparentemente una falsa representación de Capusotto. Y yo decía, pero ¿qué tiene de malo? O sea, ¿por qué le reprochan que, digamos, haga como un performance muy similar al estilo de Capusotto? Y yo decía, pero es que sí lo está haciendo genial y hace reír y informa. Entonces, me parece que estar en paz es reír. La risa se exterioriza y no hay forma más destacada que hacerlo con el humor sarcástico, con el humor, digámoslo, de alguna forma político y social, que eso finalmente se generaliza, ¿no? Y a veces se vuelve más perceptivo. Entonces, pues nada, para mí estar en paz es reír y con esos cracks como Capusotto, pues digo, vale, vamos para adelante, ¿no? Algo así. Y que es también la herramienta que utilizó Jaime Garzón Al aquí en cual. nuestro país para hacer conciencia sobre lo que estaba pasando a través de sus personajes, de Quack, nos enseñó a verla y tenía razón, o sea, como que siempre pudimos verlo ampliamente porque se jactó y pues se murió por eso mismo también, dio con su vida poder reírse de la sociedad Claro. y ahorita se le están copiando Juan Piz González igual y todos estos youtubers políticos que también nos están ayudando a entender lo que está pasando, pero no con la seriedad de un noticiero que ya sabemos que es mentiroso y politizado también, sino como con la liviandad, digamos, de hablar de algo muy pesado, ¿no? Mira, a ver, como por eh, hacerle una cuña a Alex, ahí como en el detrás de cámaras que tuvimos, que nos mostraba que pues pisaste una mina, ¿no? Y que tú eres humorista y finalmente dices como nos mostraste ahí lo que sucedió y satirizabas, digamos, la circunstancia, ¿no? Que claramente, o sea, pisar una mina es uno de esos súper fatal, pero satirizarlo describe una realidad de alguna forma más dócil, pero también hace prestar un poco de atención más pronto. Digo, ahí como por hacerle a Alex la cuña, porque a mí me hizo reír, entonces, no sé. Alex, ¿qué dices? ¿Qué es estar en paz? ¿Y qué tiene eso que ver con reírse también? Bueno, no, creo que Iván lo ha dicho y sí, a veces
uno detrás del humor dice la verdad y creo que recalca mucho más el hecho en el subconsciente de la persona. Bueno, y ahí pues un pequeño chiste. Una vez me dijo una señora, estaba yo agachado, estaba por ahí en una esquina, estaba agachado, y me dijo la señora, ay, Sardino, Sardino, lo veo triste, ¿qué tiene? Y le dije, señora, estoy amputado. Y me dijo, ay, qué pena, entonces ya no le puede decir nada al caballero. Entonces, pues el sinónimo de las personas acá, los mochos son amputados, y en Colombia pues hay una forma de expresión grosera que es cuando le dicen a uno, bueno, usted está en pu. Entonces todo el mundo cree que uno está bravo. Sí, ¿qué es estar en paz? Dependiendo de la experiencia que haya vivido la persona. En mi caso, para Alex, estar en paz es decir la verdad. Porque para poder hablar de paz, para poder de que todo el mundo me apoye, para poder de que todo el mundo esté a favor mío, tengo que decir la verdad. No es cuestión simplemente de un abrazo y decir quiero la paz y de ahora en adelante no vuelvo a hacer nada de lo que cometí en el pasado y todo quede ahí. Estar en paz es contar la verdad. El país necesita saber qué pasó, qué hizo Alexander en algún momento. A pesar que fui víctima del conflicto, pasando desde mis 10 años en un grupo armado, ante los derechos internacionales humanitarios, ante el derecho colombiano, un menor de 10 años es vinculado en un proceso llamado reclutamiento ilegal de menores. Y a pesar de que yo fui un niño, haya sido víctima, también tengo que ser consciente de que fui también un victimario y tengo que contar la verdad de qué hice y qué no hice. Y algo que me trae también la paz interior es mostrar que pude hacer algo que el país me reparó y que yo reparé al país. ¿Por qué el país me reparó? O sea, uno dirá, bueno, pero ¿por qué un victimario es reparado? Cuando la gente aplaude a Alexander en un show, en un evento, en una conferencia, yo me siento motivado y siento que la gente está agradecida con todo el trabajo de verdad que he venido haciendo. Entonces, estar en paz conmigo mismo y cada nada me demuestra si estoy en paz o no es cuando recibo esos aplausos, esos abrazos, esas lágrimas. Entonces, la paz para mí es la verdad. Creo que después de que haya verdad, uno no vuelve a hacer las cosas que hizo en el pasado y empezamos a cambiar un nuevo chip, Laurita. Y lo que estás hablando es tremendo, es una reparación mutua. No es solo el país que te repara, sino tú que reparas al país y que también tomas esa decisión. Y qué importante estás diciendo sobre la verdad. Yo creo que el tema de la verdad en el tema de la justicia restaurativa y de la memoria es esencial. Es decir, voy a hacer el ejemplo con la película y es que para mí fue muy emocionante entender que dos personas hace 200 años tenían el sueño de juntarnos, ¿sí? Y de que fue una cosa que no fue conocida, que si no fuera por algunos artículos, por estas películas, pues no se sabría, ¿sí? Y son verdades que así hayan pasado tanto tiempo, reorganizan cosas en el interior. Entonces también es un llamado a todas las personas que también están trabajando con la JEP, con la justicia transicional, a contar sus verdades, a reparar y también a ser reparados, porque es un tema entre todos y muchas gracias por abrir ese tema específico, Alex. Nicolás, ¿qué es estar en paz? Vimos a tu chico por ahí acercarse y ya yo dije, bueno, esa es la paz de este cuadro. Cuéntanos para ti qué es eso. Sí, gran parte de mi día, Vito y mi compañera son el momento de paz. Pero también, y tomando mucho de lo que dijeron tanto Iván, como lo que decís vos, Lau, como lo que dice Alex, y particularmente en un país como el nuestro que no tuvo a lo mejor la guerrilla o la milicia constante en los últimos años, pero que vivió una dictadura tremendamente asesina con 30.000 detenidos desaparecidos. Estar en paz es para mí también saber de qué lado de la mecha me encuentro. Y defender la memoria de esos 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, que buscaba en el mismo país que buscaba San Martín,
que buscaba el mismo sueño de patria grande que buscaban estos próceres latinoamericanos, llenos de errores. Eso también es estar en paz para mí, saber de qué lado me encuentro y no dudarlo. Wow, pues muchas gracias por eso. Yo creo que este es un momento en el que tenemos que tener muy claro de qué lado estamos y ser muy firmes con reafirmar ese lugar, porque también hay mucha manipulación alrededor del tema de la justicia. Me contaba también Iván detrás de cámaras, voy a pedirte que hables de esto, y es que él participó de un grupo de estudiantes que hacían como un ejercicio pedagógico en el que se hacían pasar por senadores y congresistas para decidir, para hacer como, para votar sobre el sí y el no en el tema del plebiscito, todo antes de que sucediera, ¿sí? Y no voy a contar el resto. Por favor, honranos, Iván. Vale. Fue una anécdota bastante inusual, la verdad. Es un ejercicio que hace una fundación que se llama Domo Paz, que hace parte del Congreso de la República. Básicamente lo que hacen es invitar a unos estudiantes universitarios, ¿sí? Está el modelo de congreso estudiantil de colegio y modelo de congreso estudiantil universitario. A ver, ya está, se reúnen 150 estudiantes universitarios, se van al Congreso de la República y van a discutir un proyecto de ley. El que nosotros estábamos discutiendo era el de los mecanismos jurídicos para una paz estable y duradera, ¿sí? Entonces, pues cada uno asumía un rol. Pues entonces estábamos los que queríamos el plebiscito por el sí y los que pues querían el no, que fue lo inusual que sucedió y que fue como una especie de baldado de agua fría que te cae a ti en la cabeza, porque nosotros estábamos haciendo un montón de campaña como para discutir sobre los temas y al final pues el plebiscito sale la votación y perdimos, o sea, los que estábamos haciendo la campaña por el sí. Y eso fue previo al plebiscito verdadero. Entonces yo me cuestioné un montón, yo dije como, madre mía, ¿qué está pasando? Los universitarios, la peña universitaria, la gente joven, la gente de alguna forma que estaba enterada del tema, finalmente hace un simulacro y en el simulacro pierde el plebiscito. Entonces, a ver, luego llega el verdadero plebiscito y ¿cuál fue la sorpresa? Pues de que finalmente lo que había sucedido en el escenario universitario sucedió en el escenario pues real con los verdaderos senadores. Entonces yo dije, oh, hay que hacer un poquillo más de tertulia de paz, ¿sabes? Un poquillo de ese tema, fue eso más que todo. Había algo interesante de tu anécdota y es que había un expositor del no de la Universidad Externado de Colombia que era una persona muy convincente y muy elocuente y muy capaz de dilucidar sus argumentos. Y Claro. me parece a mí que somos muy manipulables por las diferentes razones en las que nos movemos. Entonces alguien que venga y exponga sus argumentos con furia ya se gana el clamor del pueblo. Entonces siento yo que en estos procesos como los de mi película es estar en paz en los que estamos ayudando a la gente a tener una opinión crítica sobre lo que está pasando para que no, para no comer entero. Son muy valiosos y ese ejercicio de Iván me hizo pensar que en realidad, claro, el hecho de que la educación y la cultura se hayan limitado también a una capa de la población ha hecho que realmente una parte muy importante de los colombianos no piensen de manera crítica lo que les entra, sino que nos traguemos todo bien enterito, ¿no? Para continuar, me gustaría cerrar con esta pregunta antes de permitir que cada uno haga como una breve presentación de lo que hace a nivel de sus propias acciones, de sus propios artes. Se me enredó la hojita. Voy a empezar otra vez. Antes de terminar, me gustaría seguir con esta pregunta que es,
¿cuáles son las secuelas personales y colectivas de toda esta violencia? No solamente lo que pasa aquí en Colombia, sino como dice Nicolás, o sea, ya tuvieron una dictadura terrible, también en Brasil la tuvieron, en Bolivia sigue habiendo una opresión indígena importante, o sea, ¿cuál es la consecuencia para cada uno y para nosotros como comunidad de este exceso de violencia histórica? ¿Qué piensas, Nicolás? A ver, me costaría mucho, teniéndolos a ustedes tres, poder hacer mención sobre qué puede ser esto para Colombia. Sí, lo que puedo decir, lo que nos pasa a nosotros como país, y vuelvo a lo mismo. Tal vez ahí sí haciendo alguna diferencia a la primera respuesta de Iván, que estaba vinculada sobre lo que está sucediendo con algunos partidos políticos, o como que hay intransigencia en los bandos políticos a los que no hay puntos de acuerdo. Yo creo que también parte de la herencia de esas luchas pasa por esa situación, y pasa por saber qué intereses defienden cada uno de esos bandos, o de esos partidos, o de esas posiciones. Usualmente lo que pasa en Latinoamérica, digo, y no quiero hablar en nombre de Colombia, pero sí por lo menos de aquellos países en los que uno se ha interiorizado a través de la lectura o de amigos, es que todos los avances populares terminan siempre cortados por algún régimen de violencia. Y muchas veces los regímenes de violencia son sostenidos por el mismo pueblo. Y peor en nuestro país, donde el régimen de violencia de los últimos 4 años vino por el voto popular. Y la violencia no siempre es física. También lo decías vos, Lau, el tema en el caso de la violencia de género, por ejemplo, muchas veces el hombre ejerce violencia de género a través de cuestiones que no tienen que ver con la violencia física. Puede ser la violencia psicológica, puede ser la violencia económica, como decía Alex, es la persona que trae los ingresos a la casa y ejerce presión para con la mujer, no dándole la guita para darle de comer a los hijos. Digo, entonces, la violencia no solo muchas veces es violencia de armas, sino que tiene que ver con la opresión que generan distintos modelos para con los que menos tienen, para con los olvidados, para con los que siempre quedan atrás. Ante eso, entiendo que en algunos casos se puede dar una discusión, se puede dar una pelea, pero en líneas generales lo que termina quedando es más violencia. Totalmente. Antes de intervenir, me gustaría preguntarle a Iván lo mismo. ¿Cuáles son las secuelas personales y colectivas de la historia violenta? Yo creo que la secuela más contraproducente de la sistemática violencia que sucede en Colombia es el rencor. Yo siento que erradicar Es la que, perdón, es que esté enredado en ese momento el micrófono. el rencor, ¿escuchan? El rencor, sí. Vale, o sea, yo siento que, vale, por ejemplo, la persona que probablemente puede ser el que tenga una versión más exacta sobre eso, supongo que es Alex, porque seguramente él ha percibido y ha sentido de alguna forma el rencor, ¿sabes? Como de haber estado siendo parte de un movimiento, sí, guerrillero, y que ya no lo seas, que ya estás dentro de un proceso de tejido social y toda la cosa, pero probablemente te percatas de unas sensaciones ahí de rencor que son súper nocivas, que finalmente la única forma que yo siento pues para opacar ese rencor es interactuando, ¿no? Es conversando, es conociéndose, pero sí, para mí que la secuela más contundente es el rencor que queda, ¿no? El rencor que sienten, digamos, las personas contra, digamos, los individuos que ahora están en las incorporaciones, ¿sabes? Eso es lo que yo siento que a veces es muy difícil de mitigar.
y la única forma siempre es pedagogía, pero yo por eso la academia se quedaría corta. Digamos lo que Alex es el que de alguna forma lo tiene más vivo, digámoslo. Alex, cuéntanos, ¿cuáles son las secuelas personales y colectivas de la guerra? Bueno, creo que las secuelas personales son de momento también. Para mí personalmente, al principio para mí fue una secuela muy fuerte entrar a una etapa de la discapacidad, donde ya no sería solo rechazado, lo decía Iván, de pronto en alguna parte el rencor, pero bueno, en este no sería yo rechazado por lo que había sido, por cómo me iba a juzgar la gente, como el asesino, como el terrorista, sino que ahorita iba a tener otras barreras, que eran las barreras de acceso a las personas en condición de discapacidad. Y en el tema colectivo, creo que se ha convertido también esto en, en unas barreras que es muy difícil, es que en Colombia las víctimas muy poco tienen participación. Entonces, en el conflicto armado colombiano podemos ver de que las víctimas del conflicto son el centro del diálogo de paz y simplemente unos que son las personas con los que se hizo el proceso están en estos momentos tienen una mínima parte de posición de gobierno, pero los otros, los que tienen la mayoría, lo que llamamos en Colombia, bueno, disculpe de entrar en un tema político, pero la derecha no quisieron darle la oportunidad a las víctimas. Entonces creo que esto ha sido como algo muy fuerte porque uno se considera una víctima y uno también quisiera estar en un espacio. Y más también en el tema colectivo, creo que ha sido es que las víctimas y muchos colombianos hemos permitido hemos cogido esto como un monopolio político y al último nos convertimos es en que no quiero ser en el centro, sino que se adueñan es de partidos políticos y esto ha afectado bastante, ha causado bastantes secuelas porque creo que nosotros tenemos es que ser más neutrales y no convertirnos en un tema político, sino defender de verdad. Muchos no han entendido que tenemos que defender que estamos pasando ya un proceso donde estos 50 años desde 1948 hasta el día de hoy, está cambiando la historia, está cambiando, pero nosotros mismos a veces como que queremos que se repitan estas mismas secuelas y es que queremos volver a ver otra vez un Jorge Eliezer Gaitán, queremos ver otra vez un Jaime Garzón, queremos ver a otros, muchos más activistas que hubieron con diferentes elencos, queremos verlos más adelante también fallecidos por consecuencias de nosotros mismos. Por ejemplo, lo hablaban ahorita Iván, en Colombia está por ejemplo un Juan Piz González que es un humorista que por este tema muestra cosas muy diferentes también y más adelante si nosotros permitimos el tema a que estas secuelas sigan vigentes, que en el mismo tema político vamos a permitir que muchos líderes más de pronto los puedan asesinar, o sea que las secuelas serán también permitidas por nosotros mismos si nosotros no cambiamos el chip de la mentalidad política, Laura. Uf, fantástico, esa respuesta es el puente maravilloso para cerrar nuestro conversatorio con esto que viene y es que en realidad yo quiero hablar no solo del rencor, sino de la indolencia. Somos un país bien indolente, o sea, ya se ha naturalizado la masacre, si no son menos de 10, entonces es un homicidio colectivo, o sea, ¿cómo así? ¿Qué es esta indolencia, sí? Y parte de nuestra indolencia tiene que ver con sentirnos impotentes, como decir, no, pero pues yo qué voy a poder hacer, ¿sí? Pero me parece que precisamente tanto mi película es Estar en Paz como cada uno de ustedes habla de lo que uno puede hacer, porque cada uno puede hacer mucho. Para empezar, más allá de un lado profesional, como que me parece súper importante reconocer que no solamente el conflicto, sino la sociedad nos ha hecho sentir muy mal con nosotros mismos, nos ha hecho sentir pobres, chiquitos, tontos, gordos, feos, mal vestidos, bueno, un montón de cosas que hacen que nuestro poder personal también diezme y uno se siente impotente, pero que eso también es la artimaña de la manipulación mediática, que nos sintamos sin poder. Y frente a eso, los activistas de los diferentes tiempos, incluidos los que estamos aquí a través de lo que hacemos,
han demostrado que no, que realmente es mucho lo que uno puede hacer. Desde el cine se puede generar mucha pedagogía sobre lo que está pasando y generar unas conciencias tremendas sobre lo que está sucediendo. Desde la academia y gente como joven y pila como Iván que se va a otros países a estudiar y a entender de forma más profunda cómo hacer una política más justa, también desde la indignación, también se generan unos procesos como de preguntarse a nivel eso, académico y político qué se puede hacer. Y pues Alexander, ni se diga, es un ejemplo de vida y nos está demostrando a todos que realmente, o sea, si Alexander puede estar viéndose y hablando de resolución de conflictos y de reparación mutua, nosotros somos muy mimados frente a lo que no estamos dispuestos a perdonar. Entonces, qué bueno sería que cada uno me dijera desde su lugar del mundo qué puede hacer uno por la paz. Y no desde la impotencia, sino desde el poder personal, desde el amor propio, desde la parte profesional, narrativa. Eh, esa sería como lo que quisiera que los espectadores se quedaran pensando, qué hace uno desde su lugar del mundo para caminar hacia eso, y me gustaría empezar por Alexander con esa pregunta. Laura, creo que esta pregunta se identifica mucho con todo el proceso de Alexander. ¿Qué podemos hacer por nosotros cambiar el mundo? Y muchas veces, a veces decimos nosotros no soy capaz de hacer nada. Precisamente yo tenía un sueño desde muy niño y era ser futbolista profesional. Llegar de pronto allá donde Argentina y ser el mejor goleador y meterle, ser un Falcao hoy en día, un James y meterle los goles a Argentina, allá a nuestro compañero, o de pronto estar allá en España también y por allá de pronto meter unos golazos a los españoles y que nuestro compañero Iván me viera y me aplaudiera. Entonces, yo desde muy niño tenía este sueño de ser futbolista, pero cuando caigo en el campo minado, pierdo mi pierna, pienso que todos mis sueños se atroncaron, pero creo que yo tengo algo y es que persistí y seguí en la lucha de mis sueños, me convertí, dije, en el mundo existe una modalidad de fútbol que se llama bastones, donde la gente juega sin prótesis y juega con unos bastones, juega el fútbol. Y yo dije, no, yo creo que yo tengo que mostrar algo más calidoso, algo más diferente. Hay 44 países participando en la modalidad de fútbol bastones. Y yo dije, no, pues me puse a buscar la historia de fútbol con prótesis y no había en el mundo ningún equipo con fútbol con prótesis. Simplemente un chico que participó en el UFC de Mietzenbahn de Austria, de la primera división, y producto de un cáncer le amputaron el pie, demandó a la FIFA con su prótesis y pudo jugar el primer único jugador en el mundo convencional en jugar en un equipo normal. Y yo dije, este chico tengo que volver a convertirme en ejemplo de este chico. Y acá en Colombia yo dije, voy a hacer fútbol con prótesis. Y cuando fui a hacer fútbol con prótesis, yo dije, tengo que buscar personas que sean amputadas por debajo de una pierna. Pero la casualidad que me vine a encontrar que la otra persona que más cercana tenía yo, este era un soldado y yo era de las FARC. Entonces yo dije, ¿yo cómo voy a decirle yo a este chico que juguemos los dos y él me tiene que odiar a mí? Entonces creo que yo lo primero que le dije, nunca le dije quién había sido yo, simplemente le enseñé a jugar el fútbol con prótesis y este chico se entusiasmó. Al último trajo 2 militares más y al último estos 2 militares ya empezaron a comprender que el fútbol unía y entonces dijeron, venga, yo tengo un amigo que es paramilitar y es amputado, ¿por qué no lo traemos a jugar? Y yo le dije, no, pues si ustedes lo permiten, dijeron, no, es que aquí ya tenemos que jugar, olvidarnos que... Entonces yo les dije, es que yo fui de las FARC. Entonces, en ese momento, ellos se olvidaron totalmente de todo, del pasado, y empezamos a generar un proyecto de reconciliación. Entonces, mostramos que con nuestras actitudes, primero tenemos que enseñar, y la cultura, el arte, el deporte, nos enseña a reconciliarnos. Y por medio del fútbol, ya Colombia tiene 6 clubes de fútbol con prótesis, paramilitares, civiles, todos éramos enemigos, y ahorita todos somos totalmente amigos y llamamos mucho, tenemos la única selección Colombia de fútbol con prótesis en el mundo, que es con la que hemos mostrado bastante este proyecto. El arte y la cultura, el cine, lo que tú estás haciendo, esto une. Entonces a veces nosotros decimos, ¿qué hacemos para reconciliarnos, para no permitir que nadie más pase lo que vimos nosotros? Entonces por medio de esto tenemos un proyecto también de prevención
Y el tema de prevención es cómo nosotros enseñamos una metodología para que la gente se sensibilice de no más minas antipersonales y cómo autocuidarse en los campos. Entonces sí, podemos hacer algo desde la cultura. Creo que el deporte, el cine, el arte, todo el estudio cambia, pero cuando lo hacemos de verdad, con amor y verdad. Entonces creo que me identifico con esa pregunta, Laurita. Wow, Alexander, acabas de romperla con toda. Creo que es una gran metáfora ponernos a todos en el mismo campo. Creo que eso es precisamente en el mismo plató, en el mismo salón, y dejar de decir usted es tal y yo soy tal, porque pues si nos vamos a una parte más profunda, todos nos vamos a morir, ¿no? O sea, esto también es temporal, es un disfraz. Entonces, el disfraz sagrado, diría Jodorowsky. Entonces, es importante ver eso que estás diciendo, que si tú de vida real eres capaz de jugar fútbol con gente con la que te pudiste haber matado en el pasado, todo el resto somos unos mimados. Nicolás, ¿qué piensas tú sobre lo que uno puede hacer para estar en paz desde su lugar del mundo? Mira, no sé si para uno estar en paz, pero por lo menos, a ver, yo me considero un militante político, me considero que mi militancia se va o se hace desde la cultura, no concibo otra forma de militar que no sea la cultura, y creo que en eso también está un poco lo que uno quiere dejar. Me acuerdo que cuando recibí mi primer premio por un programa de televisión de filosofía que hacía en Argentina, me preguntaron qué premio me gustaría ganar. Si era el Oscar, si era algún premio de algún festival. Y yo honestamente dije que el que me gustaría ganar era el premio de la trayectoria, porque eso significaba que yo iba a terminar haciendo bastantes trabajos de lo que a mí me gustaban, que era esta cultura política o esta política cultural. Y creo que hoy lo sigo haciendo, incluso estoy haciendo en este momento un documental sobre cambio climático con el que tuve la posibilidad de no solo recorrer toda la Argentina, sino viajar a filmar en el centro Goddard de la NASA en Washington, y por lo menos de ahí descubrir que 100 empresas son responsables del 70% del calentamiento global. Entonces, cuando vos sabés que son 100 empresas las responsables de que nuestros hijos, dentro de 10 años, prácticamente haya lugares en la Tierra donde no puedan habitarlas, y eso te genera violencia. Dar a conocer eso, a mí me trae un poco de paz. Y me mantiene en esa idea de esta militancia, con casi un concepto que tomó en su momento un director de cine muy conocido, que es Josh Whedon, que es el que hizo Avenger ahora, pero que viene de mucha televisión norteamericana, pero que en realidad viene de ni más ni menos que Martin Luther King. Es, si yo supiese que el mundo se acaba mañana, hoy todavía plantaría un árbol. Y yo creo que sí. Creo que en ese sentido, sabiendo que probablemente muchos mundos terminen mañana, hay que salir a plantar árboles. Wow, qué bueno, pues mi película es Estar en Paz del otro año, va a ser todo el tema ambiental, así que esperamos también tenerte en ese ciclo. Y qué importante lo que estás diciendo, tiene mucho que ver con nuestra película de la semana pasada, Quijote, que él cierra diciendo, hay que militar, es que no hay de otra, y militar no es meterse a un grupo armado, es ponerse del lado de lo que uno cree verdadera y profundamente. Y por eso nos toca empezar a preguntarnos qué es lo que creemos, de qué lado de la mecha estamos, como dice nuestro querido porteño. ¿Eres porteño o no? ¿De dónde eres? Dice que no, que no. Porteño jamás. No, 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 no. En mi ciudad hay río, yo soy de la ciudad de Luján, que está a unos 70 kilómetros, casa de la Virgen de Luján, patrona de los argentinos. Pero no, porteño no, gracias. Ah, bueno, qué bueno, muchas gracias. Hay que ir a Luján, hermoso. Sí. Y vamos a seguir con Iván.
¿Qué Vale. crees tú de este tema? Estuve pensando un montón cómo responder y la forma en que la voy a hacer es con una anécdota. Eh, Estábamos en el máster, estudiando, ya se está terminando, ya estamos y nos invitaron a un evento que se llama el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos. Entonces yo quedé como, wow, súper impactado. Y además iba a ir Pepe Mojica. Entonces nosotros como, wow, o sea, eso fue súper curioso. No sabíamos, no estábamos enterados. Vale, pues entonces yo me levanté y me fui para el evento. El evento estaba demasiado concurrido, o sea, no se imaginan, este hombre es como un rockstar. Pepe Mojica, yo no me imaginaba que este hombre tuviese como tantos fans, pero les digo una cosa, 15 cuadras haciendo fila para poder entrar a ver a Pepe Mojica, a escucharlo. O sea, luego me percaté, hablé con una peña que estaba organizando ahí el tema, a ver que hubo 10.000 personas intentando entrar al evento, se quedaron por fuera, obviamente un montón, pero a mí me encantó, obviamente me perdí la conferencia, pero me encantó ver eso, ¿sabes? Entonces, ¿por qué cuento esta anécdota? Porque siento que la forma, sin lugar a dudas, es con la militancia y con la cultura. Y yo le agregaría con el tema de, pues, de la información y de rebotar esos escenarios. Porque vamos a ver que si yo no hubiese estado, digamos, o no se hubiese tenido la oportunidad de venir a cursar acá la maestría, pues nunca me hubiera enterado de que existe un festival de derechos humanos, de cine, nunca me hubiera enterado de la particularidad de rockstar que tiene Pepe Mojica. Entonces, percatarse de esas circunstancias, yo creo que se hacen es distribuyendo información. Y yo la verdad estoy encantado y me encantó pues hacer parte de este conversatorio porque eso es la forma de dinamizar la cultura, de dinamizar la información. Y vamos a ver que hay un derecho humano finalmente, sí, de los derechos de tercera generación, que son los derechos, el derecho a la información, ¿sabes? Entonces, como también existen derechos inusuales, digámoslo, al derecho a la ternura, inclusive que se debate un poquillo ahora. Entonces, yo siento que el aporte que podríamos hacer nosotros es distribuyendo información, eventos, para que estén al acceso de todos. Imagínense la gran oportunidad que tenemos nosotros de estar interactuando prácticamente en 4 continentes justo ahora, ¿saben? Entonces, pues no sé, eso me parece encantador y la militancia de la que habla Nico y la que hablamos todos finalmente es esa, hacer parche, hacer como peña, hacer grupo, y así se va distribuyendo información y eso se vuelve un tejido de paz y resultamos es con Pepe Mojica en Colombia otra vez de Rockstar. Wow, bueno, pues muy tremendo todo lo que están diciendo. Yo para cerrar quisiera sí invitar a todas las personas que nos están viendo como a amarse, respetarse mucho y a recuperar su poder personal y a entender que hasta en los actos más pequeños está todo, cómo tratamos a nuestros vecinos, a nuestros padres, a nuestros hijos, cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo tratamos a nuestra obra, cómo en dónde invertimos nuestro tiempo, porque en el últimas, pues todos tenemos las mismas 24 horas, pero todos no hacemos lo mismo con esas Y en 24 la horas. ducha Y yo esa le es, grito el domingo sin paz. esa me la manda ahorita en video para ponerla a promocionar. Yo les quiero agradecer muchísimo por haber asistido a este espacio. Me parece hermoso que hayamos tenido esta conversación.
deseo de corazón que cada uno de ustedes siga teniendo las posibilidades de militar desde su espacio del mundo con todas las herramientas que les sean disponibles y que entendamos que necesitamos que tú que estás mirando actives tu ser personal y te pongas a militar, porque es un momento que realmente requiere que dejemos de sentirnos ajenos a lo que está pasando y empecemos a entender que la paz de nuestro país y de nuestro continente tiene más que ver con cómo está nuestro corazón y cómo estamos respecto a nuestra comunidad que con los acuerdos políticos que se dan en el marco de las decisiones de nuestro país. Y también es una invitación a que si les gusta este proyecto y quieren apoyarnos, pueden comprar los DVDs, van a estar disponibles en Maui desde esta semana, vamos a tener camisetas intervenidas por diferentes artistas que nos van a mostrar su interpretación gráfica de lo que es estar en paz y también queremos que nos manden sus acciones de paz, que son los tweets, las imágenes o los videos en los que nos cuenten qué es estar en paz o por qué les sabe bien o mal o cuáles son las frustraciones que tenemos al respecto de este tema. Bueno, le doy 40 segundos a cada uno de ustedes para que se despida y nos dé su última perla de sabiduría. Nicolás o Iván, que ya tenía el micrófono abierto. Nicolás, que empiece el... Alex. No, que como siempre, yo como siempre, metiendo la pata, ¿ah? No hay sitio donde no meta la pata. No sabía que tenía el micrófono activado, ¿ah? Ya No. le tocó. Sí, no, pues bueno, no. Para toda la gente que nos está viendo, decirles de que tenemos que comernos la vida a besos. Crean en ustedes mismos. Ustedes son los que cambian el país. Y bueno, ya con esta me despido. Chao, Nicolás, Iván. Y a Laurita yo la invito. Domingo de cine y paz. Bueno, un abrazo y bendiciones. Wow, gracias. Iván. Nada, la verdad es, la recomendación es como, a ver, el cine, yo siento que es una plataforma súper destacada, la verdad. Ya que Nicolás, me encanta ese tema. Una película que a mí me encanta recomendar es la de Martin H., por ejemplo. La de Martin H. Me, me hace reflexionar un montón cuando yo la vi cuando era un adolescente con 15 años. Me direccionó a plantearme cosas, al gusto por la tertulia, al gusto por ver un guión destacado, ¿sí? Que te hace reír, cosas así. Y pues nada, gracias a ese tipo de cosas, pues resulté por acá estudiando maestrías en derechos humanos y bueno, gracias a esas particularidades que da el cine, que da la música, que da un montón de cosas, nada, resulté por acá interactuando con estos destacados humanos. Iván, muchas gracias por tu presencia. Nico, cuéntanos tu perla final. Bueno, nada, Lau, gracias. Y de vuelta felicitarte por lo que están haciendo. Es un proyecto que debería replicarse en muchos lados. Fue un placer para mí poder estar con Iván y con Alex, aprender mucho de ellos. Y quedándome un poquito con el corazón de lo que fue la película de Guayaquil, entender que lo primero que tenemos que darnos cuenta, todos los pueblos de la patria grande que alguna vez San Martín y Bolívar soñaron, es que el enemigo es el mismo y el enemigo sigue siendo el mismo, que son tanto los de afuera que nos quieren comprar como los de adentro que nos quieren vender. Contra eso es que los pueblos tienen que estar unidos. Muchas gracias por la invitación, fue un verdadero placer. La verdad, encantado. Muchísimas gracias. No, pues yo también los invito a que escuchen la canción original del Cine Vagabundo, de mi película Es Estar en Paz, que precisamente rescata eso, porque dice, no tengo armas, pero voy a luchar.
y creo que en realidad sí tenemos muchas armas, que mi canción se equivoca, que estamos llenos de herramientas para salir de esta y que depende de nosotros. Entonces, bueno, para cerrar, les mando un abrazo, gracias a todos los que están viendo, todos los que están escuchando, y gracias infinitas a todo el equipo de Mi Película es Estar en Paz, que está todo el tiempo produciendo una gráfica preciosa, una música linda y una comunicación muy consciente. Muchas gracias a ellos que no se ven detrás de todas estas cosas, pero que están ahí muy presentes. Y gracias a ustedes, especialmente a Alexander, por compartirnos su testimonio y por hacer parte de esta reintegración social. Así A ti, que Laurita, ¿no? Y tienes una voz encantadora, divina. Es más, mejor dicho, usted con esa voz le pasa lo mismo que a mí. No hace sino pisar fuerte. muchas gracias, muchas gracias. Así que bueno, recomendada la canción de Mi Película es Estar en Paz, que sale en este post, y a ver el próximo domingo la próxima película de cine de Domingo y Paz. Hasta pronto y gracias para todos. Chao, chao. Encantado. Hasta luego.